con el análisis. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos aquí al programa de nosotros, acá por Comprehente TV. Muchísimas gracias por ponernos en ese momento y seguirnos. En la noche de hoy tenemos a un invitado muy especial que ya es la segunda vez que nos acompaña en este programa. Se llama Marcel Feró, es abogado, fue ex cónsul de acá de Miami. Marcel, muchísimas gracias, bienvenido a este programa. Hola, Gioconda, muchísimas gracias por tenerme nuevamente en el programa. Encantado de estar aquí conversando desde Miami sobre asuntos de interés para los ecuatorianos. Así es, el día de hoy Marcel nos va a guiar un poquito y nos va a enseñar la nueva opción que tienen los ecuatorianos para tener una residencia en el país de acá de Estados Unidos. Hace 3 meses se lanzó un parol para los ecuatorianos y lograr así una reunificación familiar. Si nos explicas un poquito, Marcel, para la gente que no está familiarizada con eso, ¿qué es un TPS? ¿Qué es un parol? ¿Para qué sirve? Bueno, encantado, Gioconda. En realidad hay varios temas ahí. Creo que para ubicarnos en contexto, digamos, debemos decir que Ecuador, pues ahora es noticia internacional. La situación del país es conocida a nivel mundial por todos los medios de comunicación, por todos los medios de prensa, y esto ha hecho que los países reaccionen a esa noticia. Y la reacción natural de los países es la de ayudar al país, ayudar al Ecuador y ayudar a sus nacionales, es decir, a los ecuatorianos. Y concretamente en los Estados Unidos se habla mucho del TPS, ya vamos a precisar un poquito. Se habla también de la figura del asilo, ¿no? El asilo es una medida de protección que viene del derecho internacional muy importante y que en los Estados Unidos le dan muchísima importancia. Y finalmente también el tema de la reunificación familiar, que también fue noticia hace pocas semanas, que los Estados Unidos había aprobado ese parol o ese beneficio. Comencemos tal vez por ahí, la reunificación familiar, para explicar en qué consiste. La petición familiar ha existido siempre y los ecuatorianos siempre han podido beneficiarse. Se trata de que un familiar pida a otro en su país, en este caso en el Ecuador. Hay peticiones familiares directas que toman poco tiempo en aprobarse, y hay unas, como por ejemplo la de un hijo mayor de edad, ciudadano americano, puede pedir a sus padres, puede pedir a uno de sus padres a los dos padres. Es una petición directa que tarda muy poco en aprobarse. O hay peticiones familiares que demoran mucho, las de hermano a hermano, por ejemplo, demoran mucho tiempo en aprobarse porque hay mucha prelación, hay muchas peticiones en ese sentido y no tienen el carácter de peticiones familiares directas como las otras. Entonces, ¿pero qué es lo que se ha aprobado? ¿Cuál es la ventaja? Que una vez que el familiar ha logrado que su petición sea aprobada, vamos a suponer en este caso la de un cónyuge a su cónyuge o la de un hijo menor de edad a su padre, entonces, una vez que esa petición ha sido aprobada desde el punto de vista migratorio, entonces ahí el familiar que se encuentra en el Ecuador puede de inmediato venir a los Estados Unidos para acá esperar a que exista el cupo de la visa de inmigrante que le van a poner y que se va a convertir en su residencia. Porque el tema es que, aunque tenga la petición familiar aprobada, muchas veces tiene que esperar hasta que haya realmente y físicamente, digamos, para graficar así, la visa de inmigrante, el cupo. Y eso significaba que el familiar en el Ecuador tenía que esperar meses, a veces años, dependiendo
del número de aplicaciones, eso ha cambiado. En este momento, ya de inmediato, una vez aprobada la petición familiar, el familiar puede venir. Pero hay que tener esto muy, muy claro, que la petición familiar tiene que estar aprobada. Es decir, cuando esto salió a la luz, digamos, la noticia, obviamente hubo mucha alegría, mucha celebración, pero se la entendió como que la petición familiar, como que el ecuatoriano prácticamente tenía ya aprobada la petición familiar, casi que sin pedirla o casi que sin aplicar. Y eso no es así. Eso no es así. Tiene que tener la petición familiar aprobada. Entonces, eso en cuanto a eso. Es importante porque ese familiar, en vez de esperar en Ecuador, va a esperar acá en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos va a poder pedir un permiso de trabajo. Entonces, ya con eso adquiere legalidad y además puede producir, puede trabajar y no va a tener ningún problema. Es decir, le cambia completamente la situación. Por lo tanto, podemos ponerle podemos chequear eso como que es algo positivo para el país y positivo para los ecuatorianos, definitivamente, una ventaja. Vamos tal vez a comentar algo sobre el asilo. El asilo político también es una institución que no es nueva para nadie y tampoco para los ecuatorianos. No obstante, el Ecuador no ha sido nunca un país generador de casos de asilo. No, porque Ecuador ha sido un país tranquilo con sus revueltas, ¿no? Y con sus problemas, como todos los países, pero no ha sido un país de guerra civil, no ha sido un país que se ha destacado o que ha llamado la atención por actos de discriminación, de violencia, etcétera. Por lo tanto, el Ecuador no estaba en ese universo de países que producían casos de asilo. Sin embargo, y precisamente desde hace poco tiempo, con toda la violencia que comenzó a existir en el Ecuador y un poco la degradación de la convivencia, casos de sicariato que se han venido dando ya desde hace más de un año, ¿no? Eh, Poco a poco, digamos, la sociedad ecuatoriana fue como que caminando hacia un embudo donde solamente encontraba violencia y luego también complicada por la injerencia de la política en la justicia, se volvió muy conflictiva y se ha vuelto muy conflictiva. Ahora, más aún, ahora ya estamos en guerra eh, interna declarada por el presidente de la República y es noticia mundial. Entonces, ¿qué ha significado esto en la sociedad ecuatoriana? De todos los niveles económicos. Es en este momento muy raro encontrar un ecuatoriano que no haya sido afectado de una forma u otra, directa o indirectamente, por la violencia. Algún primo, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún familiar ya fue víctima o tuvo una bala perdida que le impactó o le pasó muy cerca o lo vio. Es decir, ya el país entero está afectado. Y esto ha hecho que la gente de la noche a la mañana abandone el país. No es algo planificado. Familias enteras entran por la frontera como nunca antes, digamos, con una intensidad que no se había apreciado antes. Y también entran con visa, entran con sus visas de turista, entran y luego se quedan porque ya no pueden regresar al país. Ya no pueden vivir en un país donde tienen temor de salir a la calle. Entonces, eso ha hecho que literalmente se hayan incrementado las peticiones de asilo de los ecuatorianos. Hay mucha presión en los Estados Unidos en el sistema de las peticiones de asilo de los ecuatorianos. Nosotros en nuestra oficina hemos ayudado a muchísimos casos, hemos escuchado muchísimos casos. Obviamente no todos califican porque el asilo político tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que haber habido casos de
violencia o discriminación por razones del sexo, religión, ideas políticas. Entonces, no es simplemente de haber sido fruto de la delincuencia o porque le han pedido una vacuna. Esa no es razón suficiente. Tiene que haber un ingrediente político ahí, pero que en Ecuador generalmente lo hay, porque desde hace mucho tiempo, y esto es público, sectores políticos metieron la mano en la justicia, ¿no? Así lo anunciaron y así lo hicieron y lo siguen haciendo. Entonces, si una persona en Ecuador que es víctima de algo quiere ir a la justicia, pues no puede, porque la justicia tiene sus dueños. Y lo mismo sucede en todos los ámbitos de la convivencia. Entonces, de esa manera es que se han logrado configurar muchísimos casos de asilo ahora. El asilo tiene una ventaja que también pueden pedir permiso de trabajo, los peticionarios, ¿verdad? De esa manera ya la presión baja porque pueden por lo menos sustentar, pueden producir, pueden mantener a su familia. Sin embargo, hay que decir que los casos de asilo tardan también mucho tiempo en resolverse. Los asilos no se resuelven. ¿Por qué? Porque hay miles de casos que se presentan a diario en los Estados Unidos de asilo y hay una lista que viene atrasada de casos ya presentados que tienen que ser estudiados. Sin embargo, hay que reconocer que es una medida, digamos, casi como una boya muy importante, porque los Estados Unidos, hay que decirlo, le dan mucha importancia al asilo político, le asignan recursos para que haya personal que pueda revisar todas esas peticiones y luego ellos tienen un sistema muy ordenado, son muy cumplidos con los tiempos, los permisos de trabajo son emitidos a tiempo. Inclusive van haciendo cambios. En este momento los permisos de trabajo están siendo aprobados para 5 años, lo cual es una cosa pues fantástica porque le da tranquilidad a la familia por lo menos por 5 años. Los que tienen asilo, pero... Claro, digamos no, los que están en trámite, pero mientras están en trámite pueden pedir por lo menos ya el permiso de trabajo, que anteriormente solamente era por 2 años, ya en este momento es por 5 años y además obtienen su tarjeta de seguro social, su número de seguro social, lo cual ya los pone en la legalidad, absoluta legalidad, y pueden circular y movilizarse con tranquilidad y trabajar. Sí, ¿cuál es el tiempo que estamos hablando aquí, un rango de tiempo, desde que se hace la petición hasta que llega el permiso de trabajo o el Social Security y ese, más o menos de qué tiempo estamos hablando? 6 meses. 6 meses, porque a los 5 meses de haber presentado el asilo se puede ya pedir el permiso de trabajo y la tarjeta de seguro social y el sistema se va a demorar unas semanas. A partir de los 6 meses de que se hayan, desde el filing, desde la presentación del caso, el sistema comienza a producirlos y a enviarlos por correo. Así que digamos que entre 6 y 7 meses la persona ya recibe literalmente y físicamente su tarjeta de permiso de trabajo. Tengo una pregunta al aire que me están haciendo, que me acaba de entrar ahorita. Los requisitos o las pruebas que necesita la gente mostrar cuando viene, ¿cuáles son? Bueno, gracias por la pregunta. Hay algo muy importante. El asilo debe ser planteado dentro del año, dentro del primer año desde que se entra a este país. Hay un año para presentar el asilo. Es decir, no pueden entrar y dedicarse a otras cosas y plantear el asilo después de 3, 4 años. No, tienen que plantearlo dentro del primer año. Si no lo hacen, podrían justificar el atraso, un atraso que sea razonable y además con justificaciones importantes y que puedan probar alguna enfermedad, muerte de un familiar, etc. Ahora, ¿cómo se prueba el asilo? El asilo, en primer lugar, hay que relatar la historia por la cual pide el asilo. Esa historia tiene que ser coherente, tiene que ser una historia muy detallada, con nombres, con fechas, con circunstancias. No puede ser una historia así nomás de que me asaltaron en la esquina, ¿no? Estoy exagerando, pero esto es muy importante porque es básicamente el corazón de la petición, la historia. Y por supuesto esa historia tiene que ser corroborada con pruebas. Las pruebas pueden ser testimoniales, es decir, de testigos. Testigos puede ser un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o un vecino que haya presenciado
lo que la persona relata. Entonces, la persona así lo declara en el Ecuador. Puede ser una declaración notarial, pero sustentada y que entonces corrobora lo dicho por la persona que solicita el asilo. También se pueden presentar artículos de prensa. Es muy importante que den fe de lo que la persona está relatando, ¿verdad? Porque muchos de esos casos se publican en la prensa. Entonces, presentan los artículos de prensa. Obviamente todo eso tiene que estar traducido, certificado, etcétera, etcétera. Pero eso son ya cosas de forma. Lo importante La es que persona no es famosa, no es política, no es conocida y simplemente va a la policía y levanta un récord policial, eso también me imagino que sirve, ¿no? una denuncia en la fiscalía, por ejemplo, es muy importante. Correcto. Ujú. Sabemos que, como había dicho hace un momento, lamentablemente hay manos, hay sombras ahí que trabajan, digamos, o digamos que personajes que trabajan bajo las sombras, en la justicia, manejando los hilos de la justicia. Pero no obstante, el hecho de presentar una denuncia ya es importante, aunque la oficina judicial, la corte o la fiscalía no le dé trámite o se demore, porque así sucede. Sin embargo, el hecho de haberla presentado es importante. Es un documento oficial porque va a tener una fe de presentación. Eh, entonces, yo sí, un poco o bastante, digamos que recomiendo a los ecuatorianos que exploren esa avenida. A veces ellos no son conscientes, las personas no son conscientes de que han estado en un caso de asilo, ¿verdad? Porque es un tema nuevo, el ecuatoriano no conoce cuáles son digamos, cuáles son las circunstancias del asilo, no las conoce. Y esa es una de las razones por las que no aplica. Y después ya cuando es muy tarde, se da cuenta que sí, que estaba, pero en un caso pleno de asilo, pero no aplicó porque no se imaginó que podía aplicar, que calificaba. Entonces, dentro de los requisitos para reflejarle a las personas, ¿cuáles serían específicamente para los que nos están viendo? Para que sepan si o sea, están en asilo o no. La persona tiene que tener temor fundamentado de vivir en el Ecuador, o si ya está en los Estados Unidos, de regresar al Ecuador, porque por haber sufrido persecución, o haber sufrido violencia, haber sufrido discriminación en razón de sus ideas políticas, de su religión, de su sexo, de su raza, es decir, en razón de quién es como persona. Es decir, se trata de derechos humanos al final del día, de que nadie puede ser atropellado, perseguido o irrespetado por lo que piensa o por el sexo que tiene o no tiene, o porque es gay o no es gay, o porque es de una raza o de otra raza, o por su religión o creencias religiosas. Entonces, eh, tiene que encuadrarse dentro de ese contexto y su historia tiene que probarlo y obviamente también los testigos y la prueba que presente. Tiene que ser una cosa bien presentada. Pero el punto que muy importante que yo hago es que muchas veces no, las personas no se dan cuenta que están o han estado en una de esas circunstancias. Tal vez no él mismo, pero sí su cónyuge, ¿no? La esposa trabajaba en una corte o fue funcionaria pública o trabajó en un municipio, etcétera, y fue objeto de presiones, de discriminación, de violencia, de amenazas. Y llega un momento en que ya no pueden seguir viviendo ahí porque tienen temor por su vida, ¿verdad? Ese es el caso. ¿El costo de solicitar un asilo, Marcel? Mire, el asilo no tiene lo que tienen la mayoría o todos los trámites migratorios, que son los famosos filing fees las tasas gubernamentales de trámite. El asilo no tiene tasas gubernamentales de trámite. Y también, digamos que los costos por preparar un formulario bueno, o si es una firma de abogados, también va a tener sus costos o sus honorarios legales. Son ínfimamente inferiores a aquellos que rigen para los trámites de las visas propiamente. Yo diría que están dentro de un 20%
o por ahí de lo que sería realmente una petición de visa de inversionista o de visa de trabajo o cualquier tipo de visa de no inmigrante o de inmigrante. Por eso es que también yo recomiendo mucho, ¿no?, el caso del asilo para los que obviamente se encuadran. Así es. Una aclaración, cuando la gente solicita asilo, hay mucha gente que lo he visto con en otros países que solicitan nuestros vecinos. Solicitan asilo y de repente quieren regresar al país porque es el cumpleaños, es el aniversario, falleció alguien. Las personas tienen que estar claras que cuando solicitan asilo no pueden regresar al país, ¿cierto? Absolutamente, se cae el asilo. ¿Por qué? Porque en el asilo, ¿qué es lo que estamos diciendo? O la persona que solicita, que tiene temor de regresar al país, al Ecuador en este caso. Entonces, si la persona regresa al Ecuador, que no es que no puede, él puede coger un avión y se regresa, pero se está disparando en el pie, es decir, el asilo se cae. ¿Por qué? Porque está demostrando que en realidad no tiene miedo de regresar al Ecuador. Y eso es importante porque cuando ya la persona o la familia se decide a aplicar el asilo, tiene que estar consciente de eso, de que va a tener que permanecer en los Estados Unidos hasta que el asilo se resuelva, que repito, puede demorar muchos años. Muchos años. Promedio 5, 6, 7 años. sí, o sea, ¿cuál sería? ¿Un año, 3 años, 5 años, 10 años? Sí, Según tu no. experiencia. Sí, 5, 6, 7 años puede demorar un asilo en resolverse. Sí, demora mucho. Claro que la persona va a estar legal porque va a tener su permiso de trabajo a los 6 meses y va a poder trabajar, etcétera, pero va a estar con esa limitante de no regresar al Ecuador, ¿verdad? Hasta que no se resuelva el asilo. Una vez que se le resuelve el asilo, si es aprobado, ahí sí, porque inmediatamente va a solicitar una tarjeta, un green card, va a solicitar su residencia, ¿verdad? Y ahí sí puede ya movilizarse. Perfecto. El año pasado tenía conocimiento de que aproximadamente 99.000 ecuatorianos fueron detenidos tratando de cruzar ilegalmente la frontera hacia, hacia acá, hacia Estados Unidos, usando diferentes puntos. Obviamente son sujetos a abusos, sufren muchas cosas. ¿Cómo podremos guiar a estas personas para que no pasen por ese momento? Muchos lo hacen por desesperación, muchos lo hacen porque les han negado la visa más de una vez, o porque creen que no tienen el dinero, las herramientas o las amistades para que los reciban acá y se avientan así a sufrir en familia, con niños pequeños, embarazadas. Este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que son detenidos? ¿Tú sabes algo al respecto? Bueno, para comenzar, coincido con lo que indicas en el sentido de que esa expedición, digamos, de esa aventura de cruzar la frontera, y yo pienso que sobre esto se va a escribir, es uno de los atropellos más grandes a los derechos humanos que el mundo está viviendo, porque esa frontera está dominada por mafias ahora. Ellos son los dueños, los que manejan el negocio. O sea, es más lucrativo que el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Entonces, no solamente que cobran por todo el proceso, sino que luego ellos deciden las reglas del juego ahí en el camino y antes del cruce, y finalmente los abandonan. Yo he hablado con muchos de personas que han logrado pasar, y ellos son los que cuentan, porque esto no se publica, porque esto no es público. ¿Mm? Mucha gente muere en el camino, porque físicamente no están aptos o porque son eliminados, simplemente porque son una carga, ya no rinden, ya no tienen dinero que pagar, ¿verdad? Porque a cada rato les piden más dinero, ¿ya? Es como aduanas que hay en el camino. Entonces los van extorsionando. Pero finalmente los que logran llegar y que a veces son niños, mujeres embarazadas, es una cosa, es un horror realmente, es un horror. Los que logran pasar terminan entregándose a la Guardia de Frontera
y luego de un proceso, ellos tienen que reportarse ante jueces de inmigración, les entregan unas instrucciones, unas fechas y lugares donde tienen que presentarse. El problema está que de ese universo que logra cruzar, no todos siguen las reglas, porque no son fáciles de seguir. A veces les piden que vayan y se presenten a cortes que les quedan muy lejos, ¿verdad? Entonces ellos no se presentan o a veces se olvidan o pierden la notificación y ya se descarrilan del proceso, entonces ya quedan en un limbo. Aún los que se presentan, pues ya pueden tener un buen camino, pueden tener suerte, que les toca a un juez, digamos, humano o con una noción de humanismo, otros no, ¿verdad? Entonces es muy complicado. El panorama para aquellos que cruzan la frontera es muy complicado. El consejo es no hacerlo, ¿no, Gioconda? Pero Mm. ¿quién es uno para aconsejar cuando hay familias que simplemente no tienen cómo subsistir y su única forma o esperanza de subsistencia es lanzarse a esa aventura, ¿no? Así es, terrible. Sí, el tiempo se nos ha Se ido nos, se volando. nos queda, se nos queda en el tintero lo del TPS, tal vez solamente rapidito, una Sí, cápsula. vamos a hacer, sí, o podemos extender los 5 minutos más, Alberto, por favor. Eh, el TPS, el TPS es súper importante. No quisiera cortar el programa en ese momento. Tenemos a varias personas conectadas también. El El TPS, TPS Marcelo. es supremamente importante y mira que al igual que el asilo, en donde Ujú. yo te decía que el Ecuador no era un país que producía casos de asilo, igual con el TPS, el Ecuador nunca ha sido considerado, pero ni remotamente, por los Estados Unidos para tener un TPS, ¿verdad? Porque, repito, el Ecuador pues ha tenido sus problemas de país en vías en desarrollo y las revueltas políticas y eso, delincuencia también. Eso es parte de ser un país prácticamente, especialmente si eres un país en vías de desarrollo. Pero lo que está viviendo ahora el Ecuador es inédito, nunca se ha dado, nunca hemos pasado por esta circunstancia. Por eso el Ecuador ya es noticia y esto ha sido debidamente tomado nota en los Estados Unidos y por eso, por primera vez, se está dando este diálogo en donde el Ecuador ya oficialmente, inclusive como país, lo ha pedido, lo ha solicitado. Anteriormente las comunidades inmigrantes solicitaban, hacían manifestaciones, todo tipo de solicitudes para que las autoridades ecuatorianas lo pidan. Nunca lo pidieron, porque realmente se sabía que no iba a ser atendida la petición porque no estaba el Ecuador en esa situación. Ahora sí. Ahora, dicho esto, esa es una decisión de los Estados Unidos, ¿no? Que solamente ellos la tomarán, no sabemos cuándo, no sabemos si la van a tomar, no sabemos si la toman, cuándo la van a tomar. El hecho cierto es que en este momento no existe el TPS todavía. Pero digamos que si creemos que el Ecuador en este momento sí está ahí dentro de esa circunstancia y que se lo van a aprobar, pues eso sí le va a cambiar la vida a muchísimos ecuatorianos que están indocumentados en los Estados Unidos, que han entrado por cualquier vía, han entrado por frontera o han entrado con visa, pero simplemente se han quedado, han extendido su permanencia y en este momento están en esa condición jurídica de indocumentados. El TPS también hay que aclarar, y por la brevedad vamos a quedarnos solamente con lo importante. El TPS no es que te van a emitir una residencia, o sea, no es que ya te vas a legalizar y solucionas tu problema. No, no. Y cuidado con eso. El TPS te va a permitir obtener un permiso de trabajo, que es muy importante porque si tú no tienes permiso de trabajo, tienes que vivir abajo de las sombras, ¿no? No puedes trabajar abiertamente, no puedes trabajar, punto. Con un TPS sí vas a poder solicitar un permiso de trabajo. Además, y esto es muy importante, vas a poder solicitar un permiso de viaje. Es decir, ese ciudadano que no ha podido, que ha estado escondido por años, y en esto hay que entender que hay gente que ha estado escondido
por muchísimos años, 10 años, 20 años, ellos podrán salir, regresar, y podrán regresar al Ecuador, no solamente a visitar pues, a sus familias, etcétera, sino que luego al reingresar ya ajustan su estatus. ¿Me explico? Ya borran esa situación, que es el limbo en el que estaban, y ya nuevamente entran y tienen una permanencia ajustada a legalidad. Aparte que podrán, dentro de esa legalidad, entre comillas, podrán optar por soluciones migratorias, ¿verdad? Por visas de no inmigrantes y de inmigrantes, si es que entran dentro de los requisitos de esas categorías. Ya lo pueden hacer. En este momento no lo pueden hacer jamás, porque no tienen forma de solicitarlo al estar en esa condición de indocumentados. En conclusión, es supremamente importante. Es supremamente importante, pero hay que aclarar que no es una residencia directa, hay que aclarar que todavía no existe y por lo tanto no hay que hacer caso a todo lo que circula en internet de que ya que apliquen, que pague X, mande X valor que ya le arreglamos, no existe. Eso es un fraude. Esto tiene que ser anunciado por canales oficiales, lo anunciará los Estados Unidos, lo anunciará su Departamento de Seguridad de Homeland Security, lo anunciará y inmediatamente, obviamente, el Estado ecuatoriano también hará el correspondiente anuncio. Muchísimas gracias, Marcel. Para cerrar el programa, solamente quiero que hagamos una acotación. En lo que es la unificación familiar, ¿qué tipo de requisitos se debe cumplir y quién puede pedir a quién? Bueno, un cónyuge puede pedir a su cónyuge, un hijo mayor de 21 años ¿Estamos puede hablando pedir. de cónyuge ciudadano o residente o los dos? Ciudadanos. Okay. Bueno, desde el residente lo puede pedir, pero el ciudadano va a tener más peso, más rapidez. Luego, el hijo mayor de 21 años puede pedir a sus padres. Y luego también los hermanos, un hermano puede pedir a su hermano. Claro, esa es una petición que demora más, ¿verdad? También, por supuesto, un padre puede pedir a sus hijos menores de edad, ¿verdad? Okay. Menores de edad. Esas son básicamente las peticiones familiares. Listo, entonces quedamos así para cerrar el programa. El TPS, o parol, que vendría a ser lo mismo, es prácticamente simplemente un permiso de trabajo transitorio de aproximadamente 3 años, ¿cierto, Marcel? Sí, dependiendo, todo va a depender de las condiciones en que le otorgan el TPS al país, ¿verdad? Hay una especie de estatuto de TPS que lo publicarán al momento que lo aprueben. Exactamente, que todavía esto no es vigente, estamos como que en proceso de, por si Pero acaso. además, claro, perdón, la condición de TPS también es renovable, se va renovando, ¿verdad? Y consecuentemente también los permisos de trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, Marcel, muchísimas gracias. Se nos voló el tiempo. Creo que se Sí, quedaron algunas dudas en la palestra. De repente sí, hacemos un segundo programa. sí, Porque tengo encantado. muchísimas preguntas que me están entrando. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, no las podemos poder contestar en este momento. Yo les voy a dejar, al finalizar el programa, vamos a poner una claqueta o voy a poner yo la información de Marcel, que es nuestro invitado, abogado, ex cónsul de Miami. Él tiene una oficina acá. Si nos da un poquito de información de ti, Marcel, y cómo nos puedes ayudar. Sí, por supuesto. Nuestra oficina se llama Gestoría Miami. Y creo que la mejor forma de identificarla es que estamos muy cerca del Consulado de Ecuador, en el mismo edificio realmente, en el otro extremo en la planta baja. Ahí estamos ubicados y nos pueden llamar ahora que tú pongas el teléfono ahí en la plaqueta, como dices, nos pueden llamar o enviar un email. Mi nombre es Marcel Feró, encantado de seguir dando esta información, ¿verdad? Porque yo creo que la información es clave en esto. La información Así es es. clave, Así, fundamental. Con así todo es. gusto. Muchísimas gracias, Marcel, por haber aceptado el programa y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aprendiendo un poquito qué es lo que está pasando con nosotros acá en nuestra comunidad.
cómo podemos ayudar a los que están en Ecuador para venir acá, para facilitarles el proceso, de que tengan muchísimo cuidado con la gente que estafa, por favor, muchísimo cuidado con eso, busquen a profesionales preparados para ello. Y por favor los invito a pasar este programa a algún conocido de ustedes que le pueda servir, pasando simplemente enviando o reenviando la información. Muchísimas gracias, Marcel, muchísimas gracias a todos. Alberto, muchísimas gracias, que sin ti no podemos hacer el programa. Y lo veo el próximo mes en este programa nuevamente, ¿ok? Con otro invitado especial para ustedes. Buenas noches Muchísimas a gracias, todos. Wanda. Muchísimas gracias. Adiós.